Bien, lo que quiero que hagan ahora es que vamos a calcular el proceso C, ¿sí? Donde removí las 3 que removí acá, pero en lugar de remover, como en el proceso A, 3 y ya llegar al estado final, o primero 2 y luego 1, ir removiendo las 3 de a 1. Quiero que ustedes me digan entonces, que lo calculen, y me digan cuál va a ser el trabajo total de esa etapa, o sea, el trabajo de ir desde A hasta B, pero pasando ahora por un nuevo, o sea, un proceso con 3 etapas que va a ser de ir desde A hasta B, más el trabajo desde B hasta C, más el trabajo de C a D. ¿Se animan a hacerlo? O sea, lo que tendrían que agregar es un cilindro que acá va a tener, le removí una, fíjense cuántos moles va a tener, qué temperatura, qué presión va a tener y qué volumen va a tener. ¿Para qué? Para calcular, determinar cuál es la P de oposición acá, cuál es el volumen inicial y final de esta etapa, cuál es la P de oposición en esta segunda etapa, cuál es el volumen inicial y final, y por último, este último trabajo. Les dejo 10 minutos para hacerlo. Pueden hacerme preguntas mientras tanto, pero bueno, me gusta hacerlos trabajar. Profe, yo le hago una pregunta mientras. Sí. ¿Por qué era que le ponía líneas de punto? Porque son procesos irreversibles, o sea, son procesos reales. Como cuando yo saco una de las pesas y la presión de adentro es mayor a la de afuera, la tapa de ese pistón se va a acelerar. Cuando se acelere, va a provocar un vacío por debajo de él, donde la presión va a ser menor tal vez a la que tenía, no estoy seguro. Como hay menos moléculas de gas, es probable que la temperatura se enfríe un poquito ahí. Pero ¿qué va a pasar? Por ahí el pistón subió mucho, después vuelve a bajar porque ya viene la presión de abajo que sigue empujando. Entonces, en ese estado, yo no sé con exactitud cuál es la presión y cuál es el volumen, porque voy a tener en distintas partes del cilindro distintas presiones, distintas temperaturas, y el volumen va a estar variando permanentemente hasta que alcanza el estado de equilibrio. ¿Me explico? Sí, pero si cuando la sacamos de a una en las pesas, sí. Ahí no sería como que... Te puedo asegurar, mira, pasar de 4 atmósferas a 3 atmósferas es muchísimo, o sea, se acelera muchísimo, o sea, para que no pase nada, como vos decís, tenemos que ir a un proceso cuasi estático, que ya lo vamos a ver en el siguiente ítem. Pero no, en todo proceso, por más que saque media pesa, que saque, no sé, una centésima de pesa, aún así el sistema no va a estar en equilibrio. O sea, cuando yo saqué esa centésima de atmósfera, no va a estar en equilibrio. Una vez que lo hay... Una pregunta ahí. En este caso, ¿cómo yo me hubiese dado cuenta? Porque no dice que es no cuasi. Pero te está diciendo... No, pero si vos te fijas en el enunciado, te dice que se quitan 3 pesas, 2 pesas o de a una pesa. Y es un proceso, o sea, está bien, no te dice que no es cuasi estático, pero sí es una disminución violenta de la presión. Entonces es un proceso que va a ser irreversible y va a ser no cuasi estático.
O sea, Ok, no, yo ojo. no se lo interpreté mal entonces, porque el proceso ACI lo tomé como no cuasi, pero después el proceso C, por ejemplo, lo había tomado como cuasi. No. El proceso Ok. cuasiestático, ya les voy a hacer una buena exageración para que se den cuenta de por qué sería cuasiestático. Y para que te calmes, por ahí es como que una cuestión de que recién estás empezando a ver el tema. Cuando hagas varios problemas, ya vas a encontrar, ya se van a dar cuenta de cuándo un proceso es cuasiestático o no cuasiestático. Ok, perfecto, gracias. De nada. Profe, Sí, no me acuerdo en qué parte de la guía nombraba el concepto de expansión espontánea. ¿Esto sería una expansión es totalmente espontánea espontánea. o no? Sí, es espontáneo. O sea, sí. Sí, espontáneamente pasamos del estado inicial al estado final. Espontáneo, irreversible, a veces se toman como sinónimos. Ah, buenísimo, gracias. Profe, Sí, yo ni calculé el trabajo de A hasta el punto, por ejemplo, yo lo puse punto E, cuando se sacan una pesa y Sí. te dan 3. sí. Me dio 3 litros atmósfera. Y yo cuando sumo todos los trabajos, no me da lo que dice ahí el resultado. ¿Cuánto te da el total? Me da 365,85. No, pero en litro atmósfera, para ver si lo tengo yo hecho en litro. 15. No, hay algún error. ¿Qué P de oposición usaste? 3. 3. ¿Qué volumen en el estado E tenés? En ese estado E o en el estado B. 4 litros. 4 litros. Entonces tenemos entonces tenemos, o sea, vos para calcular el trabajo desde A hasta B sería P de oposición, serían 3 atmósferas. El volumen final dijimos que son 4 litros menos 3 litros, que es el volumen inicial. Esto te da 3 litros atmósferas. Desde B hasta C, Ah, claro, yo hice algo más. Me di cuenta. te tiene que dar 13. Profe, Sí,
¿Qué cosa? Perdón que no entendí bien. La clase usted la está grabando y después la sube también. Sí, la subo. Perfecto, gracias. El último trabajo, Sí. que sería el de... Vos, De- entre el punto B, por ejemplo, y el D, ¿lo tenés que calcular? Sí, o sea, desde B hasta C, porque vos tenías 4 pesitas, sacaste una, llegaste al estado B, sacaste otra, llegaste al estado C, sacaste otra, llegaste al estado D. Ahora son 3 etapas. Entonces, la primera etapa vamos desde A hasta B. P de oposición, 3 atmósferas. ¿Sí? Llegamos a este estado, que es el nuevo estado que nos faltaba, que son, o sea, 0,5, 293 Kelvin, 3 atmósferas porque está en equilibrio y 4 litros por la ley de los gases. Luego sacamos una más, llegamos al estado C, que ya lo conocíamos de antes. Sacamos una más, llegamos al estado D, que es el viejo estado D. Perfecto, gracias. Lo único que aparece ahora es poner en el diagrama el nuevo estado de equilibrio D. Profe, Sí, en algo me estoy equivocando porque no me estaría dando. Yo tengo que hacer el trabajo de A a B, el trabajo de B a C y el trabajo de C a D. sí. Porque son las 3 etapas. Ok. A ver si hay preguntas. Acá, bueno, me preguntan si cada vez que tomen más caminos va a dar un mayor trabajo. No, hay un máximo, o sea, más caminos vamos a ir aumentando el trabajo hasta un máximo. Y con mayor cantidad de pasos, o sea, cuanto más pequeños sean estos pasos, sí, nos vamos a acercar a lo cuasi estático. Podés decir cuántos valores de cada trabajo. Bueno, desde A hasta B tenemos que hacer 3 atmósferas de oposición por este delta B, 4 menos 3. Entonces sería 3 por 4 menos 3, me da 3 litros de atmósferas. O sea, el proceso 1, la etapa 1, tiene 3 litros de atmósferas.
Desde B hasta C tenemos 2 atmósferas de oposición, ¿sí? Porque son estas dos, y tenemos que hacer, este es el volumen final de esta etapa y este es el volumen inicial, o sea, sería 2 por 6 menos 4, me da 4 litros de atmósferas. Y por último, desde C hasta D, vamos a tener de oposición 1 atmósfera, y el volumen final es 12 litros y el inicial de esa etapa son 6 litros. Entonces, 1 por 12 menos 6, 6 litros de atmósferas. Entonces, 3 más 4 más 6 da 13 litros de atmósferas. Bien. Entonces, vamos a graficar los rectángulos que corresponden a estas 3 etapas. De C hasta D ya la tenemos, ¿sí? Es un rectángulo que tiene una altura de 1 atmósfera y una base de 12 menos 6. Este sería el trabajo de C a D. Ese rectángulo. Este trabajo desde B hasta C es un rectángulo que tiene una altura de 2 atmósferas, o sea, tiene esta altura de 2 atmósferas y una base de 6 menos 4, o sea, es esta base y esta altura. Por lo tanto, ese es el rectángulo. Y por último tenemos el trabajo A y B, que es un trabajo que tiene un rectángulo que tiene 3 atmósferas de altura y una base de 4 menos 3. 4 menos 3. Esta sería el rectángulo del trabajo de la etapa 1. Fíjense cómo a medida que aumenta las etapas, aumenta el trabajo desde A hasta D, que es 13 litros atmósferas, que es sumar 3 más 4 más 6, pero también se ve en la gráfica cómo las superficies se van incrementando. ¿Estamos? ¿Lo pudieron calcular la mayoría? ¿Alguien que no le haya salido? Sí, profe. Bien. Por último,